Y el auto declaratorio de herederos, les decía yo que es como la resolución final dentro del trámite notarial de jurisdicción voluntaria. Equivale a la resolución que emitiría el juez en un procedimiento de jurisdicción voluntaria judicial, ¿verdad? Solo que acá, pues nosotros no podemos emitir autos o sentencias, ¿verdad? Sino que nosotros lo hacemos por medio de un auto declaratorio de herederos. O sea, así se llama. Bien, cuando nosotros tenemos ya nuestro auto declaratorio de herederos, eh, solo permítanme, jóvenes, así. Cuando nosotros tenemos nuestro auto declaratorio de herederos, nosotros ya tenemos el expediente completo, ¿verdad? Ya terminamos el trámite, eh, al menos en su fase notarial. Ahora, en el proceso sucesorio tenemos tres fases, les decía yo. Nosotros terminamos con la primera, con la fase notarial. Ahora nos queda la fase eh, administrativa, que es la que vamos a ver ahorita, y luego la fase registral. Estas dos fases son más cortitas, ¿verdad, jóvenes? Con relación a las demás, a la otra fase que vimos. Bien, la fase administrativa, jóvenes, esta sirve básicamente para que se realice el cálculo del impuesto hereditario, ¿verdad? Ustedes tienen que conseguirse la ley del impuesto sobre herencias, legados y donaciones. Es el decreto 413, si no estoy mal. 431. Yo lo traté de buscar ahorita, pero solo me aparecen documentos bloqueados. Pero esto se lo venden en cualquier librería jurídica, es una ley bien chiquitita. Péguenle una leidita a esa ley, por favor. Básicamente lo que más me interesa de ahí es que ustedes vean cuáles son los montos de los impuestos que se tienen que pagar. Porque entre más lejano es el parentesco que hay con el causante de las personas que van a heredar, más va subiendo el impuesto, ¿verdad? Más sube el impuesto hereditario. Entonces, pero ese cálculo del impuesto no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ese cálculo no lo hacemos nosotros, sino que aquí es donde entra el trámite administrativo. Cuando el expediente nosotros ya lo tenemos completo con el auto declaratorio de herederos, ahora agarramos el expediente y lo vamos a ingresar a, se llama Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. Y esta es una dependencia de la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes e Inmuebles, que esta dirección es del Ministerio de Finanzas Públicas. DICABI lo encuentran ustedes en el 11º nivel de la torre del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí está DICABI. Y allá ustedes ubicados en DICABI, entonces tienen que dirigir al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. Ahí ustedes van a entregar el expediente, ¿verdad? El expediente para que ellos eh, hagan el respectivo cálculo de impuestos. Ustedes tienen que presentar acá, jóvenes, certificación dentro del expediente que presentan, va el autodeclaratorio de herederos, va el testimonio del testamento, va el inventario de bienes, el testimonio del testamento si fuera el caso, ¿verdad? El inventario de bienes, comprobantes del pasivo y comprobante de muerte del causante y de edad de los herederos. ¿Va? Para ver si son mayores de edad o son menores de edad. Entonces, con eso ustedes conforman el expediente. Ustedes presentan el expediente a DICABI. Ahora, DICABI, aquí, a partir de acá, jóvenes, esto ya es un trámite interno dentro del DICABI. ¿Verdad? Ustedes pues, lo deben de saber, ¿verdad? Porque obviamente tienen que saber qué es lo que pasa, porque son abogados, ¿verdad? Pero no es un trámite que van a realizar ustedes, a menos de que ustedes trabajen en DICABI, ¿verdad? Entonces, lo que uno como notario hace es que presente ese documento al DICABI y luego vamos a esperar. ¿Vamos a esperar a qué? Bueno, a que el DICABI haga el cálculo de impuestos. Entonces, pero dentro del trámite interno, DICABI va a hacer un cálculo de impuestos
y luego envía el expediente a la Contraloría General de la Nación. La Contraloría General de la Nación, ellos lo que hacen es de que la Contraloría General de la Nación, no, la Contraloría General de Cuentas, perdón. La Contraloría General de Cuentas, ellos lo que hacen es de que ellos verifican que el cálculo de impuestos esté correcto, para que no me estén cobrando ni de más ni de menos. 431. Sí, 431. Los voy a colocar aquí. Es que me están preguntando cuál es el número de decreto de la ley sobre el impuesto de herencia, legados y donaciones. Bien, entonces, eh, luego la Contraloría General de Cuentas, cuando ya ha revisado el cálculo de impuestos, lo aprueba y lo regresa a DICABI, ¿verdad? Y luego DICABI ya nos notifica a nosotros el pago del impuesto. Ahora, hay que tener aquí algo en cuenta, jo. Cuando a nosotros nos notifican del impuesto, nosotros tenemos 10 días para pagar. Y si no, nos van a poner una multa del 100%. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? DICABI, digamos, el plazo nos empieza a correr cuando oficialmente DICABI nos notifica del monto del impuesto. O sea, cuando ya DICABI les devuelve el expediente a ustedes y les da una certificación en la cual establece cuánto es lo que tienen que pagar de impuesto. A partir de ahí corren los 10 días. Entonces, en la práctica lo que se hace es de que se pregunta en DICABI le dicen, sí, ya nosotros calculamos el impuesto es de tanto. Entonces va usted, le dice a su cliente le dice, ya tengo listo el dinero, y cuando ya está listo el dinero, entonces van a que le notifiquen. Entonces ya le empieza a correr el paso, pero no importa porque ya van ustedes a notificar, a iniciar el trámite respectivo. Sí, 10 días hábiles. Ahorita vamos a ir a eso. Bien. El Departamento de Herencia, Legados y Donaciones realiza la liquidación fiscal en un plazo de 10 días, contados a partir de la recepción de los documentos. Esto está en el artículo 40 de la referida ley. Luego se remite el expediente a la Contraloría General de Cuentas en un plazo de 3 días. Esto también está en el artículo 40. La Contraloría General de Cuentas practica la revisión de la liquidación y resuelve en 6 días. Esto está en el artículo 41. DICABI, al recibir el expediente de la Contraloría General de Cuentas, notifica a los interesados en un plazo de 48 horas, según el artículo 42 de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Y ahora vamos a lo que les decía. Miren, artículos, el paso número 6. Notificado lo resuelto, se debe pagar el impuesto hereditario en el plazo de 10 días. Miren, de 10 días hábiles, ¿verdad? Si la ley no establece si son hábiles o inhábiles, entonces sabemos que son hábiles. Entonces, 10 días hábiles, bajo pena del 100% de multa, más un 1% mensual por todo el tiempo de la tardanza, según artículo 43. El problema, jóvenes, es de que ya impuesta esta multa, pues no hay ningún recurso que quepa. El único recurso que puede pedir uno es el perdón presidencial, ¿verdad? Entonces uno le puede pedir al presidente de la República que perdone el pago de esa multa, es el único que no la puede perdonar. ¿Verdad? Fuera de él, pues nadie más. Esa sería lo único que nos queda, y la pedir al presidente que resuelva o que nos exonere de la multa. Una vez, entonces miren, básicamente ese es el trámite de la fase administrativa. Como les dije, está bien sencillo. Presentan el expediente ustedes
a al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones del DICABI, que es la Dirección de Catastro de Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Estos tienen 10 días hábiles para realizar la liquidación fiscal. La liquidación fiscal es el cálculo del impuesto que hay que pagar. Realizada la liquidación, la tienen que remitir en el plazo de 3 días a la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas revisa la liquidación y resuelve, ¿verdad? Si se aprueba o no aprueba la liquidación. Luego remite a DICABI el expediente. DICABI, cuando recibe el expediente, notifica a los interesados en un plazo de 48 horas. Y a partir de notificados, los interesados tienen 10 días hábiles para poder pagar el impuesto. Y si no, pues les van a imponer una multa del 100%. Entonces, con esto hay que tener cuidado, jóvenes, pero como le digo, la solución está, es eso. En la práctica lo que hacemos es de que antes de notificarnos oficialmente, en DICABI nos dicen de cuánto es el impuesto. Entonces ya nosotros preparamos al cliente con el dinero y ya cuando tenemos el dinero listo, pues vamos y pagamos. Vamos, nos notifican y pagamos. ¿Alguna duda hasta acá? No le... Muy bien. Luego tenemos una fase que es la fase registral. Esta fase registral, jóvenes, como su nombre lo indica, es la fase que sirve para registrar en el registro de la propiedad, básicamente, el cambio de propiedad de los bienes. ¿Verdad? Los bienes que le pertenecen al causante ahora van a pertenecerle a los hijos del causante, ¿verdad? El causante tenía dos hijos, Juanito y Juanita. Entonces, miren, cuando fallece don Juan, los dos hijos heredan los bienes. Esos bienes que estaban inscritos en el registro de la propiedad a nombre de don Juan, ahora les tenemos que cambiar el registro a nombre de los hijos. Acá yo les quiero aclarar algo. Si, digamos, es el caso de que es un intestado, por ejemplo, o si se declaró, por ejemplo, a los hijos herederos universales de los bienes, o sea, no se les asignó bienes a cada uno, sino que solo se indicó que ellos eran los herederos. Entonces, en este caso, vamos a colocar los bienes, van a quedar en copropiedad de todos los. Y luego vamos a ver que hay que hacer una escritura de partición, ¿verdad? Entonces, la idea es que vamos a eh, decirle al registro de la propiedad de que esos bienes, ¿verdad? Que le pertenecían a don Juan, ahora le pertenecen a Juanito y a Juanita. ¿Por qué? Porque ellos ya realizaron el proceso sucesorio de don Juan y en base a ese proceso sucesorio ellos fueron declarados herederos. Ahora, cómo le hacemos saber eso al registro? Ah, porque, digamos, lo normal es, si Carlos tiene un bien, una casa, digamos, y Carlos se la vende a Silvia, una compraventa. ¿Cómo haríamos constar esa compraventa? En una escritura pública. ¿Y cómo le hacemos para inscribir esa escritura pública en el registro de la propiedad? ¿Se recuerdan? Emitimos un testimonio o un primer testimonio, dicen algunos. ¿Y qué es un testimonio? Es una copia fiel de la escritura, ¿verdad? En este caso de la escritura. Y eso, miren, nos sirve para inscribir la compraventa, pero ¿cómo inscribimos el resultado de un proceso sucesorio? ¿Verdad? Pero aquí no hay una compraventa, digamos, no tenemos una escritura de compraventa. Entonces, acá, para inscribirlo en el registro de la propiedad, nosotros tenemos que emitir un testimonio de partes conducentes. Y yo les puse aquí entre paréntesis, testimonio irregular. ¿Por qué testimonio irregular? Primero les explico esto. Es irregular porque los testimonios regulares, los normales, digamos, son la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de las razones de legalización de firmas y de demás documentos que el notario registre de conformidad con la ley en el protocolo a su cargo. Y se acuerdan, ese documento es el testimonio
el, el acta, la transcripción del acta de otorgamiento del testamento común cerrado, ¿verdad? Pero esta solo lo vamos a emitir en el caso del testimonio especial, porque el testimonio, ¿se acuerdan? Eso solo se le puede emitir al causante mientras esté vivo. Pero bueno, el caso es de que lo que les quiero decir es que el testimonio regular es el testimonio de los documentos que obran en el protocolo. De esos puedo emitir yo testimonio. Pero ¿qué pasa cuando yo emito un testimonio de algo que no está dentro del protocolo? Entonces esos testimonios se llaman irregulares, como es el ejemplo de este. Este es un testimonio irregular. ¿Por qué? Porque las es obviamente es una copia fiel, pero es una copia fiel de las partes conducentes de un proceso sucesorio. Ahorita vamos a ver cuáles son esas partes conducentes. Entonces, miren, por eso es que es un testimonio irregular, porque no es un testimonio de algo que está en el protocolo, sino que es de algo que está fuera del protocolo. Está en un proceso de jurisdicción voluntaria. Y se le dice también testimonio de partes conducentes porque nosotros no vamos a hacer un testimonio de todo el proceso sucesorio, sino que en el testimonio solo tenemos que hacer constar las partes conducentes que establece la ley. ¿Cuáles son esas partes conducentes? Bien, primero, la Junta de Herederos. Miren, primer documento, la Junta de Herederos, el acta, pues, de Junta de Herederos. La Junta de Herederos. Segundo documento, el inventario de avalúo. ¿Se acuerdan que hicimos un inventario? Entonces también tenemos que colocar copia de ese inventario. Tercer documento, el auto declaratorio de herederos. El auto declaratorio de herederos. La resolución final, ¿verdad? Del proceso de jurisdicción voluntaria. Y cuarto documento, la liquidación fiscal, obviamente ya con el impuesto pagado, ¿verdad? La liquidación fiscal, ¿verdad? Donde consta que nosotros ya pagamos el impuesto hereditario. Miren, cuatro documentos. Entonces, junta de herederos, inventario de avalúo, autodeclaratorio de herederos y liquidación fiscal. Y a esos documentos, miren, a esas cuatro copias, nosotros le vamos a hacer una razón de testimonio. ¿Se acuerdan que al testimonio de la compraventa le poníamos es testimonio de la escritura pública número 23, autorizada en la ciudad de Guatemala, etcétera, etcétera? Entonces, ¿cómo hacemos el testimonio de las partes conducentes? Igual, es testimonio de partes conducentes del proceso sucesorio extrajudicial intestado o testamentario, según sea el caso, del causante Juan Rodríguez Fernández. ¿Estamos bien? Juan Rodríguez Fernández. Que para entregar a sus herederos, ponemos el nombre de los herederos, extiendo número, sello y firmo en, y ponemos el total de hojas, ¿verdad? Que va a tener el testimonio de partes conducentes. Mismo que contiene copia fiel de la Junta de Herederos y del inventario de avalúo, del auto declaratorio de herederos y la declaración fiscal, y la liquidación fiscal, perdón. Y luego, lugar y fecha y firma y sello del notario, tiene que ir todas las hojas numeradas, selladas y firmadas como cualquier otro testimonio. A eso le sacamos un duplicado, ¿verdad? Cuando esté con todas las firmas, le sacamos una copia y luego firmamos y sellamos todas las hojas. Ese es el duplicado. Y eso lo presentamos al registro de la propiedad. Y el registro de la propiedad pues, va a proceder a hacer la inscripción de los bienes a nombre de los herederos instituidos en el testamento o a los herederos legales según sea el caso. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la partición, ¿verdad? La escritura de partición. Cuando son herederos legales, digamos, o herederos universales, no se estableció qué bienes le quedaba a cada quien.
Entonces, en este caso, pues, ya ellos se tienen que poner de acuerdo en cómo hacer la partición. Cuando los herederos se ponen de acuerdo, bonito, pero cuando no se ponen de acuerdo, ahí vienen los problemas. Porque si nosotros no logramos hacer la partición extrajudicialmente, que extrajudicialmente lo haríamos en escritura pública, pero si no se ponen de acuerdo, entonces no lo vamos a poder hacer en escritura pública, entonces hay que ir a un juicio oral de partición de la cosa común. Entonces eso puede ser un problema. Fíjense que yo cuando estaba recién graduado, no sé, unos mis 8 meses, tal vez un año de graduado, me habla mi amigo para que le ayude a llevar un caso y era precisamente una división de la cosa común que devenía de un sucesorio, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, pues la cuestión es de que eh, habían varios hijos, se murieron los señores y, y luego se murieron algunos hijos. Entonces habían, por decirlo así, hijos de los, de los causantes y habían nietos de los causantes, pero en representación de sus papás en el proceso. Bueno, la cosa es que ya se había declarado herederos y ellos querían partir ya la herencia, pero nosotros no nos poníamos de acuerdo, porque todos se le voltearon a mi cliente y mi cliente, pues, él era el que había trabajado la finca durante todo el tiempo y ellos lo querían sacar de la finca donde estaba su casa, ¿verdad? Entonces nosotros decíamos, no, eran dos fincas, se tiene que dividir equitativamente todo el área del terreno, pero el área de nuestro cliente queda en la finca pequeña. Y ese básicamente era el pleito. Bueno, la cosa es de que por situaciones de trabajo yo ya no pude seguir con el caso. Ese caso, digamos, ese oral se suspendió la audiencia un montón de veces, ¿verdad? Pero lo que les quería contar es de que cuando yo empecé el caso, yo platiqué con el nieto de mi cliente. Mi cliente era un ancianito, ¿eh? Y el nieto era un patojo, 18, 19 años. Y me dice, mire, que si a mí me interesa mucho este caso, me dijo, porque yo estoy estudiando Derecho. Qué bueno, le digo yo, ¿y en qué año vas? Acabo de empezar, acabo de empezar, estoy empezando el primer año. Pues mira lo que te pueda servir, que no sé qué, y platicamos un rato. Bueno, la cosa es que yo dejé el caso, como les digo, y pasó el tiempo, jóvenes. Y yo le digo, un día iba yo, no sé qué fui a hacer yo a la universidad, iba yo caminando por el edificio administrativo, ¿verdad? Ahí donde se hacen los exámenes privados, y el S2, ya se me olvidó. Bueno, y la cosa es que estaba bien en el segundo nivel distraído cuando de repente me dicen, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Y yo pues volteo a ver, ¿va? Y cuando miro al patojo este, al nieto del señor, entacuchado, ¿va? Bien entacuchado. ¿Qué tal vos, le digo, qué gusto verte? ¿Qué tal está tu abuela? Pues ahí está, me dijo, está bien, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mira, le digo, ¿qué estás haciendo vos aquí? Ali, que es que hoy me examino de mi primer privado. Imagínense, cuando yo lo conocí, él estaba en el primer año, empezando, y ya habían pasado los 5 años, digamos, de la universidad y por lo menos un año más de lo que él estudió privado. Entonces ya habían pasado, calculo yo, 6 años, 6, 7 años más o menos, suponiendo que se hubiera tardado poquito, ¿va? Puede ser que hubieran sido 7, 8 años, no me recuerdo. Para la cosa es que él se estaba examinando privado. Y le digo yo, vos, ¿y cómo paró el proceso de tu abuelo? ¿Ya lo resolvieron? No, Lick, me dijo, eso se quedó ahí trabado, ahí está, me dijo mi abuelo, ahí está en su casa en la finca, me dijo, y ahí está el proceso, pero ahí está trabado, me dijo. Y ahorita que me gradúe yo, vamos a ver si yo lo sigo, me dijo, pero sí, yo le dije, pero si tu abuelo está en posesión de la finca y todo, pues relájenla ahí mientras, le digo yo, hasta que ya logren negociar bien, más. Entonces, todo esto se los cuento yo porque es 1000 veces mejor hacerlo extrajudicial, ¿la joven? Si todos los herederos se ponen de acuerdo en cómo van a partir la herencia, entonces lo hacemos constar en escritura pública y ya. Lo mejor es, por ejemplo, si el causante dejó testamento, mejor que se especifique qué bien le queda a cada quien. ¿Ah?
A mi hija Juanita le dejo tal, 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 tal y tal bien, y a mi hijo Juanito le dejo tal, tal y tal y tal bien. Y a mi otro hijo que tengo le dejo tal y tal y tal bien. Ya, punto. ¿Verdad? Porque muchas veces, digamos, cuando los hermanos se llevan bien, no hay problema, pero si los hermanos se llevan mal, y créanme que hay hermanos que han peleado. Yo me recuerdo, hubo un caso en Escuintla, fíjense ustedes, y por cierto era de Mazate, el cliente, era de Mazate o de Reu o algo así. La cosa es que fíjense que dicen que este señor apareció en Escuintla de oficina en oficina, ofreciendo mucho dinero para hacer un contrato. Pero mucho dinero, ¿qué pudo haber sido mucho dinero, jóvenes? 75,000 quetzales, 100,000 quetzales, ¿va? A mí no me dijeron cuánto, me dijeron mucho dinero, nada. Va, pero la cosa es de que ellos hablaron con una licenciada, que por cierto fue la licenciada que me lo contó a mí, una licenciada muy reconocida de Escuintla, de muchos años de trayectoria intachable, y dice que le fueron a ofrecer a ella el contrato, y ella les dijo, no, mire, no, 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 gracias, miren, yo no hago esos contratos, les dijo, entonces mi protocolo tengo, que no sé qué, yo solo me dedico a cosas judiciales, y ahí se me hizo la loca, y no hizo el contrato. Y la cosa es que parece que se dieron preguntando, y al final encontraron a un LIC, ¿verdad? Que les hizo el contrato, un licenciado que estaba recién graduado. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el licenciado y su cliente aparecieron los dos, ¿verdad? Juntitos en el baúl de un carro en el lago de Matitlán. ¿Y por qué fue todo el pleito? Por una herencia. ¿Verdad? La escritura por la que él estaba ofreciendo mucho dinero era una escritura en la que iban a falsificar la firma al papá, creo yo. Y entonces él estaba ofreciendo mucho dinero, pero estaba fregando a los hermanos. O sea, estaba dejando sin patrimonio a los hermanos. ¿Y qué hicieron los hermanos? Pues muy hermanos, todos se los mandaron a volar a los dos. ¿Verdad? Entonces, les digo, son situaciones a veces bien difíciles que a veces se van a los extremos. ¿Verdad? Yo tuve un caso que lo tuvimos que volver judicial, pero cuando se volvió judicial yo le dije, miren, yo ahí ya no sigo con esto, cada quien, cada bando pague su abogado y arréglenlo. ¿Verdad? Porque yo inicié el proceso extrajudicial y, pero desde el principio las hermanas, porque eran las hermanas y habían dos hermanos, pero las tres hermanas sí se llevaban bien. Había una cuarta hermana, pero ella le habían heredado, entonces ella no se quiso meter en nada. Y estas tres se llevaban bien y estaban los dos hermanos, que estos no se llevaban bien ni entre ellos ni con las hermanas. ¿Verdad? Y los dos eran un rollo, yo los conocía a los dos. Bueno, la cosa es de que al final, bueno, nos pusimos de acuerdo. Ellos al principio sí nos firmaron y todo, muy bonito y todo, pero al final se pelearon y bah, al final de cuentas tuvimos que convertir el proceso en judicial, ¿verdad? Porque no se pusieron de acuerdo. Entonces, eh, siempre pueden haber ese tipo de problemas cuando hay una herencia de por medio, ¿verdad? Otro, mi cliente, ¿saben qué hizo? Me dijo, mira vos, me dijo, fíjate que yo hablé con mis hijos y les voy a dar en vida. Así le dije yo, ¿y usted qué? No, yo me quiero quedar con el usufructo, me dijo. Y entonces me pidió que le explicara, le expliqué yo cómo era la cuestión del usufructo. Y al final, fíjense que los hijos, ese caso estuvo bien bonito porque los hijos ya estaban casados. Entonces el esposo de una de ellas dijo, yo quiero que la parte de nosotros lo pongamos al nombre de una sociedad y que no sé qué. Y el otro dijo, ah, yo también quiero así, el otro esposo de la otra hija. Y el hijo de mi cliente dijo, ah, pues yo también quiero así, que no sé qué. Entonces hicimos las tres sociedades para cada familia, digamos. Y mi cliente les aportó a las sociedades los bienes, ¿va? Entonces a una
A dos, digamos, les tocó equitativamente bienes, a otra le tocó menos bienes, pero le tocó dinero, y ahí compensaron. Bueno, la cosa es que estuvo para, y él se reservó el usufructo vitalicio de todo. ¿Ah? Él se reservó el usufructo vitalicio de todo. Entonces, al final de cuentas, ellos ya cuando fallezcan, digamos, ya no hay proceso sucesorio que hacer porque ya cada quien tiene sus bienes, ¿verdad? Ya se extingue el usufructo, ya cada quien puede tomar posesión de los bienes automáticamente. Entonces, muchas personas están optando por eso, ¿verdad? En vez de hacer donaciones por causa de muerte o testamentos, optan mejor por hacer una donación entre vivos y le heredan a los hijos de una vez y se reservan el usufructo vitalicio de los bienes. Entonces, hasta que ellos mueran, van a ellos tener el control total de los bienes y cuando los hijos, cuando ellos fallezcan, pues los hijos van a tomar posesión de eso. Entonces, es otra forma de hacerlo. ¿Verdad? Y todo esto se lo digo por la cuestión de la partición de la herencia, ¿verdad? Bueno, pues puede ser un problema. Pero como aquí estamos en una cuestión extrajudicial, supongamos de que no hay ningún problema. Entonces hay que hacer una escritura de partición. Y esto es bien fácil, ¿verdad, jóvenes? Básicamente es, en escritura primero se hacen constar cuáles son los bienes que están en copropiedad de las personas. ¿Verdad? Supongamos que son 15 bienes de la herencia, entonces nosotros vamos a hacer el listado de los 15 bienes y vamos a decir, bueno, el bien tal, tal, tal y tal y tal le va a quedar a tal persona y los bienes tal y tal le van a quedar. Y se hace la partición. Y esa escritura de partición también la tenemos que inscribir en el registro de la propiedad, ¿verdad? Y ya una vez inscrita la escritura de partición en el registro de la propiedad, eh, ya se terminó. La partición se tiene que hacer inmediatamente. Ahorita vamos a ir al código. La partición se tiene que hacer inmediatamente, pero se recuerdan que pueden haber pactos para mantenerse en copropiedad. Bien, la parte de la liquidación fiscal, la fase administrativa, en el 496 la tenemos reflejada aquí en el Código Procesal Civil. El notario entregará el expediente de la Dirección General de Rentas, ¿verdad? Todo lo que ahora entendemos de que es DICABI, para que sin otro trámite, con base en lo actuado, practique la liquidación de los impuestos respectivos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Herencias, Legados y Donaciones. El expediente será devuelto con certificación de lo resuelto. El que hace las veces de rentas internas es la SAT, pero esta función específica le quedó todavía a DICABI. DICABI forma parte del Ministerio de Finanzas Públicas, como les decía. Ahora, el testimonio. Artículo 497. El notario compulsará testimonio de las partes conducentes a cada uno de los herederos y legatarios, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de herederos y legatarios, la aprobación de las actuaciones y en su caso la liquidación fiscal. Los testimonios serán presentados a los registros correspondientes y dentro de los 15 días siguientes a su compulsación, el notario dará aviso a las oficinas que proceda para los efectos de los traspasos correspondientes. Luego establece los testimonios, archivo, perdón. Cumplidas las diligencias correspondientes, el notario remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos, salvo que los herederos decidieran hacer la partición de los bienes, en cuyo caso se esperará hasta que esta operación quede terminada de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo correspondiente. Entonces, la partición de bienes se tiene que realizar inmediatamente después de que realiza la relativa inscripción, a menos de que haya a menos de que haya un pacto de indivisión, ¿verdad? Entonces, si hay pacto de indivisión, entonces todavía no vamos a realizar la partición. Entonces, remitimos el expediente al Archivo General de Protocolos.
Ahora, si los clientes deciden que van a hacer la partición, entonces hacemos la partición y hasta que esté hecha la partición, mandamos el expediente al Archivo General de Protocolo. ¿Alguna duda, jóvenes, con el proceso sucesorio? Lic, la fase 3 prácticamente se encuentra en el artículo 497, ¿verdad? Sí, sí, prácticamente está en el artículo 497. Y en el 498 está la última parte, ¿verdad? Que es donde habla de la partición y del archivo. Entonces, 497 y 498. ¿Estamos bien? Sí, Lic. Bien. Identificación de tercero. ¿Se recuerdan ustedes de que nosotros, cuando estábamos viendo civil, el primer día de clases de civil, de hecho, o el segundo, no me recuerdo, pero en las primeras clases de civil, pero mejor es que algo me dio. Ay, algo me está dando alergia. No es cabal, siento cuando me empieza a picar la nariz y viene el estornudo. Es siempre cuando se pone el clima así todo frío, que empieza a haber vientecito y todo, o cuando empiezan las lluvias, también me pongo todo alérgico. Bien, la identificación de tercero. ¿Se acuerdan que nosotros en el primer día de clases, o en el segundo, no mal recuerdo, Derecho Civil, nosotros dimos la identificación de persona? ¿Se recuerdan que yo les decía que procede cuando una persona pública y constantemente utilice un nombre distinto o utilice incompleto su nombre, ¿verdad? Al nombre que esté inscrito en el RENAP? ¿Estamos bien? Use un nombre distinto o use incompleto su nombre. O puede ser que omita alguno de sus apellidos, etcétera, ¿verdad? Pero entonces cuando publique constantemente una persona utilice un nombre distinto o utilice incompleto su nombre. Entonces, en ese caso procede la identificación de la persona. La identificación de persona la vamos a realizar nosotros normalmente en escritura pública, por ejemplo. Fíjense, pues yo me llamo Otto Guillermo Amado Halliday, pero ese es mi segundo apellido, Halliday, se escribe Halliday. Qué bonito su apellido, me dicen. Si vieran los problemas que da, les digo. Porque la gente por algún motivo me ponen Holiday, o sea, me lo ponen con O, la primera es A. Entonces me lo ponen todo bien, pero la primera letra me lo ponen O, Holiday. A mi mamá le ha pasado lo mismo también. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, qué pasa, por ejemplo, si a mí en un documento me pusieran la palabra coquet, que ya pasó, de hecho, en unas certificaciones del Ministerio de Educación, de todo básicos, creo que era, de primero, segundo y tercero básico, me habían puesto el apellido con. Entonces yo tuve que hacer un trámite administrativo para reponer esas partidas. Ahora, si hubiera sabido, hubiera sido más fácil hacerme una identificación de persona. Esa me la hubieran hecho mis papás porque yo era menor de edad. Bueno, pero el caso es de que cuando es la propia persona la que se quiere identificar, o por ejemplo, a mí me pasa otra cosa, yo me llamo Otto Guillermo, pero a mí todo el mundo me conoce igual que a mi papá, por Willy. No muchas veces Otto Guillermo Amado hace de ser familiar de Willy, ¿no? Ni saben que me llamo Otto Guillermo. Entonces, a mí me ha pasado que me hacen cheques, por ejemplo, el nombre de Willy Amado, no de Otto Guillermo Amado. Entonces, miren, ahí también yo realmente público y constantemente he utilizado un nombre distinto. He utilizado el nombre Willy. Y un montón de gente me conoce, ¿ah? Por Willy. Entonces, miren, ahí procede también una identificación de personas.
Cuando el que quiere hacer la identificación es la propia persona, se hace en escritura pública, una declaración jurada. Yo tendría que acudir con un notario, hacer una declaración jurada en escritura pública y hacer una declaración jurada en escritura pública y, y ya se inscribe en el RENAP y listo. Ahora, ¿qué sucede cuando el que quiere hacer la identificación es una tercera persona? O sea, no va a ser el propio identificado, sino que otra persona está interesada en hacer mi identificación. Pero ¿por qué una persona que no soy yo estaría interesada en hacer mi identificación? Bueno, aquí hay varias. Mire, puede ser que el causante haya fallecido. Supongamos de que, póngale mi ejemplo, Guillermo Amado Halliday. Y se murió Guillermo Amado Halliday y cuando está en el proceso sucesorio, resulta de que uno de los bienes inscritos en el registro de la propiedad está inscrito a nombre de Guillermo Amado Holiday, como otra persona, ¿verdad? Otra persona. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, aquí es bien sencillo. Como la persona ya falleció, entonces sus herederos pueden hacer una identificación de tercero. Entonces, miren, aquí paralelo al trámite del proceso sucesorio, nosotros hacemos una identificación de tercero y hacemos constar que la persona que falleció se identificaba con el nombre de Otto Guillermo Amado Halliday y con el nombre de Otto Guillermo Amado Holiday. Entonces, miren, ahí ya no hay problema con el nombre que está escrito con O, porque ya se identificó que somos la misma persona. Entonces, ya mis hijos van a poder hacer su proceso sucesorio sin ningún problema. Ahora, ¿es necesario que la persona muera para poder hacer una identificación de tercero? Que esto es lo que me preguntan mucho. Mire, Lick, pero eso solo se puede hacer cuando la persona ya murió. ¿Ah? No. Lo que pasa es que es muy común. Es muy común que estos problemas surjan cuando la persona ya falleció. Entonces los hacemos ya, como les digo, en el contexto del proceso sucesorio, pero no necesariamente. Fíjense, pues, ¿qué sucede? Yo quiero demandar a una persona. Mi cliente quiere demandar a una persona. Pero yo estoy haciendo la investigación para preparar la demanda, investigo los bienes que tiene la persona, pero me doy cuenta de que uno de los bienes tiene un error en el nombre, entonces no se lo puedo embargar. O es más, pedí el embargo y cuando el juez ordena el embargo, le dicen de que no hay ningún bien, eh, que el nombre no coincide. Y por eso, pues puede ser que no lo embarguen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Yo tengo que identificar a mi deudor, ¿verdad? Le hago la identificación de persona y ya identificado, entonces ya le podemos embargar el bien. ¿Se dan cuenta? No es necesario que él esté muerto, sino que yo con tener un interés en la identificación, yo la puedo realizar sin ningún problema. Pero entonces se puede realizar, como les digo, pues de una persona que ya está fallecida o de una persona que está viva. En cualquiera de los casos vamos a seguir el procedimiento de jurisdicción voluntaria que vamos a ver a continuación, que es el procedimiento de la identificación de terceros. Ya les coloqué yo en qué casos procede y ya hablamos también de la diferencia, ¿verdad? Una la vamos a hacer en escritura pública, la declaración, la identificación de persona, cuando lo hace la propia persona que se quiere identificar, y cuando la identificación es de un tercero, entonces el trámite se llama identificación de tercero, y esto lo puede hacer cualquier persona que tenga interés, y lo va a hacer por medio del procedimiento de jurisdicción voluntaria establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, vamos en sí al trámite. El trámite, jóvenes, fíjense que lo tenemos básicamente en el artículo 440, la solicitud. Lo primero que establece es cómo se debe o en qué casos procede la identificación, que básicamente nos repite lo que establece el Código Procesal, el Código Civil, perdón. Establece
Cualquier persona que constante y públicamente hubiere usado y fuere conocida con nombre propio distinto del que aparece en su partida de nacimiento o usar el nombre incompleto u omitir alguno de los apellidos que le corresponden, podrá pedir ante un notario conforme a lo establecido en el Código Civil su identificación, la que será constar en escritura pública y el testimonio y una copia se presentarán en el registro civil correspondiente para la anotación de la parte. Ahora, en el siguiente párrafo tenemos la identificación de tercero. La identificación de un tercero se podrá pedir ante juez de primera instancia o un notario. Miren, aquí nos abre la puerta de una vez para el trámite notarial. La solicitud se mandará a publicar en el diario oficial en un edicto que contendrá el nombre completo de la persona cuya identificación se pide. Ojo, esto que vamos a colocar nosotros en el edicto lo tenemos que colocar en el acta de requerimiento también. Entonces, estos mismos datos son datos que van en el acta, por eso les digo que ojo. Entonces, miren, contendrá nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiere usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. Luego, el solicitante aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos, pudiendo ser pariente de la persona cuya identificación se trata. Entonces, miren, el solicitante, quien quiera que sea el solicitante, va a aportar también los documentos para probar todo lo que vimos anteriormente y además va a presentar testigos, ¿verdad? Propondrá la información de testigos. Entendemos que es más de uno, ¿verdad? Porque no dice cuántos testigos, pero dice testigos en plural, ¿verdad? Entonces entendemos que es más de uno, o sea, por lo menos dos testigos. Entonces miren la información de testigos y estos testigos pueden ser parientes de la persona de cuya identificación se trata. ¿Estamos bien? Entonces miren todos estos datos los tenemos que colocar en la solicitud. ¿Cómo vamos a hacer la solicitud? En acta notarial, ¿verdad? Porque el trámite es un trámite notarial, entonces recuerdan en acta notarial. Entonces la solicitud va a ser en acta notarial y ahí debemos de incluir el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres y apellidos que hubiera usado público y constantemente, cómo aparecen los nombres escritos en su partida. Además, hay que presentar los documentos necesarios para acreditar esto y también proponer información sobre testigos, ¿verdad? Por lo menos dos. Y estos testigos pueden ser parientes o no parientes eh, de la persona que va a identificar. O sea, la ley establece pudiendo, miren, no establece que obligatoriamente tienen que ser parientes, pudiendo ser parientes. Pueden ser parientes o puede ser personas que no sea pariente. Siguiente paso, el notario emite una primera resolución. En esa primera resolución nosotros debemos resolver sobre cada uno de los puntos de la solicitud del interesado, ¿verdad? Luego se notifica al interesado. Una vez ya notificado al interesado, procedemos a hacer la publicación. La publicación la vamos a realizar en el diario oficial y debe contener pues lo mismo que ya vimos, el nombre completo de la persona cuya identificación se pide, los nombres que utilizó público constantemente, los nombres que aparecen inscritos en la partida y aquí se cita a los testigos. Entonces aquí por medio de la publicación también tenemos que hacer citar a los testigos. ¿Para qué hacemos esta publicación? Bueno, aparte de para citar a los testigos, la idea de la publicación es informar al público de que una persona se está haciendo una identificación de persona, o más bien dicho, que una persona está solicitando la identificación de un tercero. ¿Y por qué motivo? Pues para que cualquier persona interesada o el propio tercero
si está vivo, se pueda oponer, ¿verdad? Entonces cualquier persona pues se puede oponer. Y la oposición la tenemos en el artículo 441. Hay 10 días para hacer la oposición. ¿Verdad? Tenemos 10 días para hacer la oposición. Desde el momento en que se hace la publicación. ¿Estamos bien? Entonces, miren, desde el momento en que sale la publicación, entonces empiezan a correr 10 días, ¿verdad? Para que se pueda hacer cualquier oposición. Si hay oposición, esa oposición se va a tramitar en juicio ordinario. Se va a tramitar en juicio ordinario y para el efecto, pues el notario suspende el trámite de las actuaciones y lo remite al juez competente. ¿No? Lo remite al juez competente. Y ya pues el juez competente ya se encargará de conocer el juicio ordinario y resolver el acto. ¿Verdad? La oposición la tenemos en el artículo 441. Si se tratara de la identificación de un tercero y hubiera oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación, se seguirá en juicio ordinario ante juez de primera instancia, suspendiéndose las diligencias voluntarias. En este caso, el notario que conociere de ellas la remitirá al juez correspondiente. Y si no hay oposición, si pasan los 10 días sin que haya oposición, entonces el notario puede emitir el acta de notoriedad. En este tipo de procesos esto es bien especial porque aquí no tenemos una resolución final, sino que aquí el proceso se termina con un acta de notoriedad, que es un acta notarial. ¿Se acuerdan cuando vimos las actas notariales? Dentro de las actas notariales había un acta que era el acta de notoriedad, y yo les dije, esta solo hay una, ¿verdad? Y es el acta de notoriedad en el proceso de la identificación de terceros. Entonces, si no hubiera oposición, el juez dictará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará que se anote en el registro civil. La resolución es apelable, como todos los procesos de jurisdicción voluntaria se pueden apelar. Ahora, esto de resolución es para el juez. Cuando se trate de notario, de que el trámite se está realizando ante notario, como les digo, el notario, en vez de la resolución, lo que emite es un acta de notoriedad, y esa la tenemos en el artículo 442. En el caso de identificación de un tercero ante notario, una vez publicado el edicto a que se refiere el artículo 440 y pasado el tiempo para la oposición sin que ésta se haya hecho valer, el notario podrá hacer constar la notoriedad de la identificación en acta que contendrá. Entonces, miren, el notario lo que va a hacer es que va a hacer constar un hecho notorio. Y se acuerdan, yo les decía, solo hay un hecho notorio que puede hacer constar el notario. El hecho notorio es que Otto Guillermo Amado Halliday y Otto Guillermo Amado Holiday son la misma persona. O que Otto Guillermo Amado Halliday y Willy Amado son la misma persona. Miren, ese es el hecho notorio, que una persona, una misma persona física, se identifica con dos nombres distintos. Ese es el hecho notorio que vamos a hacer constar, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Qué debe contener el acta de notoriedad? Aquí mismo tenemos los requisitos. Yo se los puse aquí en la pantalla, pero se los voy a leer en el artículo 42. ¿Qué contiene el acta de notoriedad? Bueno, requerimiento de la persona interesada comprobando la calidad con la que actúa. O sea, tenemos que indicar, ¿verdad?, quién es la persona que está solicitando y cuál es la calidad, por qué motivo es que está requiriendo, ¿verdad? ¿Por qué motivo es que está pidiendo la identificación? Está pidiendo porque es su hijo y está tramitando un proceso de jurisdicción voluntaria.
Pero ¿y este por qué la está tramitando si no es familiar? Ah, sí, pero lo que pasa es que él es el acreedor, ¿verdad? Y él está pidiendo que se haga la identificación porque le interesa embargar un bien que está a nombre de la persona, pero está mal identificado. Entonces, miren, lo primero es indicar quién hizo el requerimiento y cuál es la calidad en que esa persona está actuando. Segundo, declaración jurada del interesado acerca de los extremos de su solicitud. Esto lo tiene que declarar él bajo juramento. Tercero, declaración de dos testigos, cuando menos pudiendo ser parientes de la persona cuya identificación se trata. Otra vez, miren, pudiendo, ¿verdad? Pudiendo ser familiares. Entonces, aquí en el acta de notoriedad es donde declaran los dos testigos. Miren, tomamos la declaración a los dos testigos. Esta acta, como se pueden imaginar, no es un acta cortita, digamos, ¿va? Es un acta que sí es algo extenso. Cuarto, relación de los documentos que se han tenido a la vista. El notario tiene que relacionar en el acta de notoriedad todos los documentos que obraron dentro del expediente. Y quinto, ahí hace la declaratoria. Miren, la declaratoria de notoriedad de la identificación justificada suficientemente a juicio del notario. ¿Y cómo le hacemos para inscribir la identificación de tercero en el Registro Nacional de las Personas? En el último párrafo. El notario compulsará certificación del acta que enviará para los efectos de su inscripción en el registro respectivo. Y una vez esté inscrito, remitirá el expediente al Archivo General de Protocolo. Fíjense ustedes que yo conocí a varios notarios ya de la generación anterior a la mía que tenían el volcán de procesos no solo de sucesorios, sino que de procedimientos de jurisdicción voluntaria. Yo le decía a Lick, ¿por qué no los manda? Es que como la ley no me obliga, usted no los he mandado. Pero le digo, bueno, al final de cuentas solo le están haciendo espacio acá, pues la ley establece que hay que mandarlos al archivo, mándelos, le digo, ¿no? Y ya que el archivo se encargue de los procesos. Porque al final, ¿para qué los quería ir si ya estaban terminados? ¿Verdad? Entonces, no entiendo yo, ¿verdad? Pero muchas veces así lo hacían algunos notarios. Yo aquí al final les puse unos ejemplos del acta de erradicación del proceso sucesorio, de, de eh, de la primera resolución. Entonces ahí les voy a mandar también la presentación. Solo les voy a terminar de agregar los documentos porque no lo he terminado. Pero les voy a mandar esta presentación también y está ya incluso unos modelos ahí de las actas y de las resoluciones. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? Pues no, Lick. Perfecto. Si no hay dudas, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy por acá. Les voy a dar ahí libres unos 15 minutos, ¿no? Porque ya no nos da tiempo a terminar el siguiente trámite. Entonces, vamos a continuar el día lunes con los trámites de jurisdicción voluntaria. Estos que acabamos de ver son los más largos, ¿verdad? Ya los demás trámites, yo calculo que van a ser unos 2, 3 trámites por clase. Calculo que la otra semana probablemente estemos terminando la ley de jurisdicción voluntaria. Ya solo nos quedaría la rectificación de área y luego pues redacción, ¿verdad? Vamos a practicar redacción y ya, ya sería lo último que quedaría en derecho notarial. Entonces ya nos vamos acercando, jóvenes, y ahí vamos a ir platicando sobre los repasos y todo eso, ¿verdad? Todavía tenemos algunas cosas que ver para los de civil también, algunas leyes especiales más que todo, eso es lo que nos hace falta. Entonces también tenemos que terminar. Pero bueno, por hoy vamos a terminar la clase de acá
y nos vemos entonces el día lunes, jóvenes, a la misma hora, a las 6:30. Se me cuidan mucho y saludos cordiales. Cualquier cosa, ahí me cuentan, creen un mensaje.